Hola, muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, se le escucha. Sí, bueno, muchas gracias. Me parece muy bien, me parece que cuando alguien tenga alguna duda me puede interrumpir, no hay ningún problema. Sobre todo porque creo que puedo hacer la charla un poquito más interactiva. Yo no sé cómo compartir exactamente una porción de la pantalla en Teams porque no es algo que yo use demasiado seguido, porque sí me gusta a veces hacer como anotaciones en las presentaciones. Entonces, sobre todo porque eso es un tema técnico y tal vez pueda ayudar un poquito a clarificar algunas cuestiones prácticas. Pero si no hay nadie que sepa así como de una vez, si no empezamos y comparto de esta forma para poder hacer algunas anotaciones. Bueno, bien, entonces, la charla de hoy tiene que ver con paneles solares. En realidad, tal vez el término más apropiado sería sistemas fotovoltaicos. Vamos a ver qué significa cada cosa. Y vamos a enfocarlo un poco al tema de residencias y al tema de comercio también, como para tener una idea de a dónde pueden funcionar este tipo de sistemas. Entonces, yo quisiera tal vez por lo menos ayudar a responder estas 6 preguntas que están acá. Desde luego ustedes pueden tener más consultas y con mucho gusto vamos a ver algunas extra que tengamos, pero sobre todo quiero que, digamos, definamos qué es un sistema fotovoltaico, eh, qué motiva a las personas a veces a instalar sistemas fotovoltaicos. Pueden haber diferentes motivaciones, cómo se diseñan estos sistemas, ¿verdad? En términos técnicos que hay que tomar en cuenta, qué reglas debo cumplir, cómo es que se implementa esto en nuestro país, porque hay una serie, de hecho hay leyes y reglamentos con respecto a este tema, y también el tema de baterías, ya que está mencionado en el título de la presentación, es importante, es una tecnología nueva también que sirve como complemento. E inclusive yo sé que hace poco hablaron de vehículos eléctricos y ahora yo quiero mencionar también esta presentación porque resulta que poder combinar los beneficios que te dan los sistemas fotovoltaicos con las baterías, e inclusive con vehículos eléctricos, y también con otro tema que se llama eficiencia energética, las 4 cosas combinadas nos pueden ayudar a reducir nuestra factura eléctrica, pero también inclusive a ayudar al medio ambiente, que es algunas de las cosas que vamos a conversar. Antes de eso No le crea quisiera, JJ, no le crea que tenía mucha presión por volver a ganar un título. perdón. Pero el asunto fue que la manera en que Hola, se perdió creo que hay alguien, después de un torneo creo que hay invicto. alguien con el audio. Vamos a ver. Listo, Aquí va. ya. Ahora sí, listo. Perfecto. Sí, ¿verdad? Ok, Sí. bien. Entonces, quería hacer un pequeño anuncio, más que como un anuncio de propaganda, más en el sentido que ya que estamos en la universidad y que son personas que son parte de la Junta, así como yo lo soy, en la universidad hacemos este tipo de investigación. Aquí, este es un laboratorio que nos dedicamos justamente a este tipo de sistemas fotovoltaicos, energías renovables, etcétera, para que sepa que existen en la universidad y que estamos ahí también para colaborar en lo que se pueda. Bueno. Primero hay que definir en qué ámbito nos vamos a mover, ¿verdad? ¿Cuál es la temática que tenemos hoy? Entonces, primero, la energía solar está inmersa en muchos tipos de energía. De hecho, es el Sol, ¿verdad? Con esas reacciones nucleares que ocurren en su núcleo, valga la redundancia, la que permite, ¿verdad? El calentamiento de la Tierra y a su vez el movimiento del viento, etcétera. Dentro de energía solar directa podemos calificar o clasificarla como energía solar térmica, solar fotovoltaica, y luego vienen usos indirectos como energía eólica, hidráulica, etc. En esta charla vamos a hablar de energía solar fotovoltaica. Eso implica que de la radiación que llega a la Tierra, ¿verdad? Vamos a aprovechar algo de esa radiación y la vamos a convertir en energía eléctrica, ¿ok? Y a eso le llamamos, por lo tanto, fotovoltaico, ¿ok? No vamos a hablar en esta charla de colectores solares o cómo puedo calentar, por ejemplo, agua. Ese tipo de cosas se clasifican como energía solar térmica y en esta charla al menos no vamos a conversar sobre eso. Entonces tal vez es importante hacer hincapié que vamos a enfocarnos en la parte de energía fotovoltaica. Ok, entonces vale la pena
poder entonces definir un poco estos términos cuando hablamos de energía fotovoltaica, de qué es exactamente lo que estamos conversando. Ok, ahora sí. ¿Verdad? Tenemos que tener claridad sobre los componentes que forman un sistema fotovoltaico, ¿verdad? Entonces, primero vamos a tener los módulos fotovoltaicos, ¿verdad? Que son como de 1 metro por 2 metros, más o menos, los más modernos. Y los módulos fotovoltaicos, no se pueden instalar nada más en los techos de las casas o en un comercio, así nomás, sino que tiene que haber una serie de componentes eléctricos o electrónicos que nos ayudan a la conversión de esa energía. Entonces vamos a ocupar un segundo componente que vamos a llamar inversor, ¿verdad? Y el primer elemento le habíamos dicho que era un módulo fotovoltaico. A veces la gente le habla, lo menciona como panel, ¿verdad? Sin embargo, un panel es como varios de estos módulos juntos, entonces digamos, el término apropiado es módulo como tal. Luego de que tenemos el módulo y tenemos los inversores, vamos a necesitar cables, ¿verdad? Cables especiales que tienen ciertos conectores con ciertos mecanismos de seguridad para permitir o para no permitir que entre el agua o que entre la humedad o se vaya a establecer algún cortocircuito, por ejemplo, o algún tipo de continuidad en la conexión eléctrica. Y por último, ocupamos un sistema de anclaje. ¿Okay? Un sistema de anclaje significa que vamos a tener una serie de dispositivos que vamos a poner, por ejemplo, en el techo de una casa o en un comercio, en el cual vamos a poner unos rieles sobre los cuales vamos a colocar nuestro sistema fotovoltaico. Ahora, si alguien tiene dudas sobre alguno de estos componentes o etcétera, cómo se escogen, entre otras cosas, podemos conversar sobre eso desde luego. ¿Ok? Entonces, esos son los componentes de un sistema fotovoltaico. Entonces, de nuevo, módulos fotovoltaicos, el inversor que está por acá, y además vamos a tener medidores. Los medidores son muy importantes, solo que en este tipo de sistemas típicamente vamos a tener medidores que no son iguales a los medidores eléctricos que tenemos en nuestras casas normales, sino que tenemos que hacer uso de unos medidores especiales que se llaman medidores bidireccionales. ¿Ok? Un medidor bidireccional lo que permite es que pueda venir energía desde la red eléctrica y también que uno pueda inyectar energía a la red eléctrica también. Es decir, tenemos la posibilidad de ir en ambas direcciones, ¿ok? Entonces, sobre eso quería mencionarlo un poquito. Ahora, también es importante decir que los módulos fotovoltaicos van a producir energía en corriente directa, se llama la forma en la cual podemos generar esa energía. Pero para poder utilizarla en nuestras casas, para poder inyectarla en la red, por ejemplo, también necesitamos convertir esa energía de corriente directa a corriente alterna. Y para eso, entonces, tenemos el inversor, ¿verdad? El inversor va a hacer justamente esa función. Entonces, de nuevo les repito, no podemos usar directamente un módulo fotovoltaico, sino que tiene que venir también con un inversor para poder hacer la conversión a energía eléctrica. Entonces, pensemos en lo siguiente, hay un día soleado, un día bastante soleado, entonces la energía que viene del sistema fotovoltaico va a llegar a nuestro centro de carga, que es lo que típicamente la gente denomina como la caja de breakers, ¿verdad? O breakers. Y algo de esa energía se va a ir para nuestro televisor, para las luces, para el microondas, etcétera. Y si tenemos un exceso de energía, esa energía se va a ir hasta la red eléctrica. Y si por el contrario pasó una nube o no tenemos suficiente energía solar, entonces de la red eléctrica va a venir lo que se necesita para complementar esa generación que no produjo nuestros módulos fotovoltaicos. ¿Ok? Entonces, es importante saber que tenemos lo que llamamos flujos de energía en diferentes direcciones. Algo de la energía del sol se va para nuestra casa o comercio, algo de la energía del sol se puede ir hacia la red y dependiendo si hace un día muy soleado o está nublado, etcétera, entonces vamos a tener flujo de energía en diferentes direcciones. Eso implica entonces que nuestro medidor bidireccional va a ir contabilizando y va a ir diciendo, cada mes hace un balance y dice, vea, usted le entregó tanta energía a la red eléctrica y
consumió tanta energía, tanta entró a su casa, ¿verdad? De hecho, inclusive en Costa Rica también existe un medidor que se llama un medidor de generación, que le dice a uno cuánto fue lo que generó nuestro sistema fotovoltaico. Por favor, me interrumpen si hay alguna consulta por el momento. Ahí estamos disponibles. Ok, entonces, tal vez la próxima pregunta sería cómo, cuáles son las motivaciones, cuáles son los objetivos, ¿verdad? Detrás de instalar sistemas fotovoltaicos. Eso desde luego depende de cada persona, que es más importante para cada persona. Yo, que además soy, digamos que un usuario, productor, consumidor de energía eléctrica también, de sistemas fotovoltaicos, hay varias cosas que me motivan a mí, ¿verdad? Pero sé que en general hay tres grandes motivos. Uno, Don Víctor, tiene que ver... Sí, sí, adelante. por acá tenemos una mano levantada por parte de Alejandra Guevara. Me manda que tiene una consulta. Claro, adelante. Yo ahorita no puedo ver porque estoy con la presentación, pero si me indican cuál es Sí, la consulta. acá la tenemos con la mano levantada. No sé si tiene la consulta con el micrófono o por medio del chat. Sí, en cualquier cosa podemos seguir y si se hace la consulta por medio del chat, yo te voy a interrumpir. Claro, con mucho gusto. Bien, entonces... Hola, buenos días. Es que no encontraba dónde para abrir el micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Gracias. La consulta era que yo tenía entendido que se puede almacenar como en una especie de tanque la energía, pero usted habla de direccionarla directamente a la electricidad, digamos. Pero, ¿cómo sería? ¿Hay que poner un tanque especial para almacenarla y utilizarla en determinados momentos? ¿O cómo sería eso? Sí, ahorita tal vez que volvernos aquí a esto que explicaba al principio, ¿verdad? Que hay energía solar térmica donde sí existen, digamos, tanques como tanques de agua o así. En energía fotovoltaica no existe tal vez el concepto de tanque, pero existe el concepto de batería, ¿ok? Una batería como la batería de nuestro teléfono que sí nos podría ayudar para lo que usted justamente menciona, que es que si tenemos generación eléctrica y no la vamos a usar en ese momento, la podríamos almacenar, ¿verdad? Y luego la podemos usar durante la noche, por ejemplo, o en algún otro momento del día. No sé si le respondo más o menos. Sí, eso era. Entonces, esa batería en el dibujito, ¿dónde va? En el dibujito Muy siguiente. importante. Sí, yo empecé con los sistemas sin baterías, que son lo más común, pero en el dibujito, si usted quisiera poner la batería, muy importante, hay diferentes tipos de configuraciones, pero la batería podría ser aquí, digamos, pongamos esta cajita que acabo de dibujar y esa cajita se va a conectar con este inversor, opa, con este inversor por acá, ¿verdad? O inclusive, sí, entonces las baterías funcionan también en corriente directa, entonces se puede conectar a los módulos fotovoltaicos a través de esa cajita que está aquí, que estoy dibujando, que es el inversor. Entonces, las baterías se conectarían en algún lugar de la casa, ¿verdad? O del comercio, en alguna sala que yo tenga desocupada o en algún espacio que no sea muy transitado, ¿verdad? Que esté un poquito como cubierta, por lo menos de que no esté en presencia de agua, o, ¿verdad? O algún tipo de otro problema, ¿verdad? Pero sí, la batería estaría acá, conectada por ahí. Hay diferentes tipos de configuraciones, tamaños de baterías, etcétera, pero sí, se puede poner ahí a la par donde está el inversor. Recordemos que esto es algo relativamente grande. Un inversor podría ser, qué sé yo, como de medio metro por 40 centímetros, como por 30 centímetros de espesor, más o menos, ¿verdad? Entonces, la batería es de un tamaño similar o un poquito más grande. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, Por acá tenemos otra mano levantada. claro, adelante. Tenemos a Maritza Toruño. Buenas tardes, bueno, buenos días, perdón, ya estoy adelantando el día. Una de las cosas que a mí me interesa es saber si existe un mínimo para poder tener paneles solares. En mi caso, digamos, somos una familia pequeñita, pero tampoco es que consumimos excesivamente corriente, pero sí quisiéramos empezar a trabajar con
energía solar y almacenamiento de energía, ¿verdad? Para esos momentos difíciles que ya se acercan, sobre todo porque a uno también le interesa la movilidad eléctrica. Entonces, ¿cómo ir trabajando con eso? ¿Cuál es el mínimo, digamos, con el que uno podría empezar a trabajar o a pensar en energía solar? Vamos, muchas gracias. Disculpe que no vi su nombre porque no me aparece acá, pero no existe un número mágico, pero vamos a ir un momento, de hecho nos vamos a ir más adelante en la presentación a el recibo eléctrico. Y el recibo eléctrico es muy importante porque ese es el que nos va a dar una información. De hecho, si ustedes están por ahí, tienen el recibo eléctrico a mano, más o menos por ahí, o tienen algunos datos, puede ser bastante útil como insumo en esta conversación, porque entre más una familia o un negocio gaste energía eléctrica, más factible se vuelve económicamente, ¿verdad? Desde el punto de vista económico nada más factible se vuelve la instalación de estos sistemas. Entonces, puede ser que uno diga, bueno, a partir de unos 350 kilowatts hora, 300 kilowatts hora, que son la medida que se utiliza para hacer el cargo en los recibos eléctricos, es que puede empezar a tener bastante sentido económico. No es que menos de eso no tenga sentido, pero puede ser que los números duren un poquito o la inversión dure un poquito más en recuperarse. Pero si tienen recibos y todo el asunto lo conversamos, porque también, de hecho, viene más adelante en la charla también, no solo importa el recibo eléctrico como esa cantidad que uno consume, sino que también uno haga un ejercicio de pensar cuándo y cómo es que consume la energía eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, cuál es la rutina que hay en la casa, ¿verdad? Si nos bañamos en la mañana, ponemos la ducha, no ponemos la ducha, usamos el microondas, cocinamos en la casa, alguien queda en la casa cuando vamos a trabajar, o cómo es el consumo cuando estamos haciendo teletrabajo. Ese tipo de cosas son muy importantes pensarlas también, pero las vamos a retomar un poquito más adelante. ¿Está bien? No sé si hay otra mano por ahí. Sí, por acá tenemos a Edgar Robles. Hola, don Edgar. Hola, buenos días a todas y todos. Muy bien. Tengo un par de preguntas. Disculpen que entré un poquito tarde, duré 1000 horas conectándome al Teams, pero bueno. O sea, si uno tiene un sistema directo donde no tiene batería, ¿qué es lo que, bueno, yo lo que lo usaría es especialmente para cargar carros eléctricos, pero Sí. ¿qué es lo que hace que se pueda generar 220 en lugar de 210? Yo sé que está el inversor, pero ¿qué pasa cuando no hay suficiente electricidad? Perdón, suficiente luminosidad. ¿Está aprendiéndose, apagándose esa cosa? ¿O cómo funciona? Tal vez esa es la primera pregunta. Te hago la segunda. Sí. Okay. Normalmente tenemos una tarifa horaria en donde la tarifa nocturna es más barata, la diaria es más cara. Uno puede diseñar un sistema, por ejemplo, que además de la energía eléctrica captada del sol, se pueda cargar la batería, si no tiene batería, de noche para usar esa energía de día y hacer como un sistema dual. Ok, muy bien. Muy interesantes las preguntas. Gracias, don Edgar. Vamos a ver. Primero, ¿qué pasa con el sistema si se apaga o no se apaga? Bueno, primero lo siguiente. Cuando pasa, bueno, primero, la generación fotovoltaica no es constante en el tiempo, ¿ok? Porque depende desde luego de la nubosidad, de todo este tipo de circunstancias. Entonces, voy a permitirme aquí hacer un pequeño gráfico para las personas que somos un poquito gráficas y pensemos en que esto que está aquí le voy a poner P de potencia y esto que está aquí es T de tiempo. Entonces, supongamos que un sistema fotovoltaico perfecto en un día perfecto produce energía siguiendo esa curva. Esa curva es exactamente, tiene que ver con la posición del sol, cómo va saliendo el sol, cómo llega al mediodía y tenemos, está mi cursor, dónde está el mediodía y tenemos el punto máximo, de verdad, de generación, pero en días normales, la verdad es que sale el sol, ¿verdad? Como a las, digamos, 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos, ¿verdad? Como un aproximado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real es que empieza a salir el sol, pasa una nube, baja la generación, sube un poco, sigue este patrón, luego pasa una nube y luego hace algo así, supongamos. ¿Ok? No todos los días son así, hay días que son perfectos, hay días que son nublados y más bien la curva se ve así chiquitita porque vivimos, no sé, en Cartago, vivimos en algún lugar con mucha nubosidad, qué sé yo. Entonces,
todos los días son diferentes, pero diferentes partes del país tienen diferentes potenciales. Por ejemplo, en Guanacaste hay mucho potencial solar, ¿verdad? En zona metropolitana también un poco, en algunos lugares más que en otros. Ahorita vamos a ver un mapa solar. Pero entonces, para responderle su pregunta rápidamente, aunque ya tome un tiempo, es para decirle que el inversor necesita una mínima radiación para funcionar. Después de ahí, el inversor te va a ir dando la potencia que el sistema fotovoltaico produce, ¿ok? Si son 500 watts, por ejemplo, lo que produjo, y usted está necesitando, digamos, vamos a hacer algo sencillo para que entendamos cómo pasa en el tiempo. Si usted está produciendo 500 watts, por ponerle un número, y su casa está necesitando 1000 en ese momento porque usted tiene, no sé, algo encendido ahí, ¿verdad? Entonces, el sistema fotovoltaico va a proveer 500 de esos 1000 que usted necesita, de forma que los 500 restantes van a venir desde la red eléctrica, ¿ok? Entonces, el sistema fotovoltaico siempre va a dar lo que tenga, ¿verdad? Siempre y cuando uno opere en algo que se llama operación con entrega de excedentes, que es que puedes poner ese remanente de energía en la red eléctrica. Eso es importante porque los esquemas ahora en el país permiten que a uno le paguen por esa energía extra que pusiste en la red eléctrica, ¿ok? Entonces, porque podría pasar más bien que esté generando 500, pero la casa solo necesita 100, ¿verdad? Entonces, los 400 restantes en ese momento se van a ir, ¿verdad? Los voy a exportar, ¿verdad? Por así decirlo, por ponerle algún término, a la red, ¿ok? Entonces, eso va a ir pasando de forma dinámica, usted no necesita controlarlo, eso ocurre simple y sencillamente, así funcionan los circuitos eléctricos. Si hay demanda suya en su casa de energía eléctrica, va a ir ahí primero la generación fotovoltaica del sol, y si no, se va a ir a la red eléctrica, ¿ok? Pero uno no necesita estar pendiente de eso, apretando algún botón o algo así, el sistema lo va a hacer automáticamente, así se regulan los flujos de energía. No sé si le explico, o fui muy técnico, pero por ahí va ese asunto. Y lo segundo que usted me decía con respecto a la batería, que si uno puede cargar la batería, por ejemplo, en la noche, que las tarifas son más baratas, y usar esa energía durante el día. Hay que ver ahí si el sistema de almacenamiento de energía permite ese tipo de aplicación, y también va a depender de la conexión eléctrica que tenga, porque hay diferentes tipos de conexión. Pero en principio eso se permitiría. Lo que las empresas distribuidoras no dejan hacer, en principio, así lo establecen, es que algo de la energía de las baterías se use para entregarla a la red eléctrica de vuelta. Usted puede almacenar esa energía y usarla en sus propias cargas, pero no puedes como almacenarla y luego volverla a vender, ¿ya? No sé si me explico. Claro. Y uno puede instalar un sistema autónomo de la red eléctrica. Totalmente. Lo que estoy hablando ahorita, de hecho, y gracias que usted me lo menciona, porque yo no mencioné ese pequeño gran detalle, me emocioné con otras cosas. Yo estoy hablando de algo que se llama generación distribuida. La generación distribuida ocurre bajo el precepto de que tengo conexión a la red eléctrica, ¿ok? Pero yo podría tener un sistema de estos que sea completamente aislado, que sea en una cabaña donde no llega la electricidad, que sea en otro tipo de sistemas. Sobre eso también podemos hablar. Y ahí yo no tengo que pedir permiso, no tengo que cumplir una serie de requisitos que debería cumplir con las empresas distribuidoras, sino que es mi propio sistema, que sí es bueno que esté bien diseñado y etcétera, pero las empresas distribuidoras ahí no deberían inmiscuirse, por así decirlo. Hay un micrófono abierto, creo. Ahora, sí, le respondí, don Edgar. Sí, correcto, pero me queda todavía la duda si el sistema es autónomo, ¿qué va a pasar cuando exijo, o sea, cuando lo que tengo prendido genera más consumo de lo que brinda la autonomía esta? O sea, me imagino que lo que pasaría es que el sistema no se caería, o sea, no podría tener tantos aparatos prendidos. Cuando usted se refiere a autónomo, ¿a qué se refiere? Porque eso tal vez es importante definirlo para usted. ¿Qué significa autónomo? Independiente, o sea, no pegado a independiente, pegado a Ajá, ok. no pegado Si a no la está, red eléctrica. si el sistema suyo es aislado, es completamente independiente, y su sistema fotovoltaico no está generando suficiente energía en ese momento, pues sí, usted no va a poder prender el televisor, no va a poder poner la olla rosera, ¿verdad? Por eso necesitaría un sistema de baterías, y aún así,
las baterías puede ser que no sean suficientes y no te permitan conectar todo lo que vos querés. Entonces, en sistemas totalmente autónomos, para ser 100% autónomo, hay que hacer un diseño que sea bastante robusto, pero ahí es donde hay que ver hasta dónde yo quiero ser independiente, a veces se calcula algo así como decir, voy a diseñar mi batería para que por lo menos me alcance para 2 días, o 3 días, o 4, o 5, pero entre más días querés ser completamente autónomo por medio de la batería en un sistema totalmente aislado, ¿verdad? Entonces vas a gastar más dinero, ¿verdad? Y las baterías no son necesariamente baratas. Ahora sí Ok. me expliqué bien. Sí, totalmente. Gracias. Buenísimo. No sé si hay Perfecto. otra consulta. Sí, pues acá tenemos a Luis Anthony que tiene la mano levantada también. Claro, adelante. A Luis, me parece. Ok, dice que lo tiene acá en el chat. Vamos a ver. Dice, una consulta. En el caso de DCEP, no ha podido regular de manera eficaz lo que las empresas de electricidad deben reconocer para cuando uno tiene el sistema de almacenamiento. En este caso, todo lo que se devuelva a la red va a ser ganancia para ellos, contando que una casa consuma 300 kilowatts sería el mínimo para invertir en paneles. Aún así, con las leyes actuales se dice que no es recomendable poner ahorita hasta que la DCEP no haga el ajuste necesario para una batería. Vale aproximadamente $20,000 y sin batería $5,000. Entonces, según se dice, es rentable siempre y cuando se compre el almacenamiento. Es un tema complicado. Yo aquí no quiero meterme en temas de regulación como tal, en el sentido de que si es bueno o malo. Lo que sí les puedo decir es que antes existía un esquema y ahora existe un esquema un poco diferente. Hubo un cambio de ley, de hecho, antes era un decreto. En el decreto anterior, del gobierno anterior, de hecho, había un poco más de beneficios y otras restricciones. En esta nueva ley, las empresas distribuidoras todavía están adaptándose un poco a esos cambios. La ARECEP lo está regulando y todavía creo inclusive que se van a venir algunos cambios en estos sistemas. Pero independientemente de la regulación, si uno sabe cómo funcionan estos sistemas, puede sacarle el provecho máximo siempre y cuando tratemos y procuremos nosotros como consumidores de energía usar la energía que producimos en el momento en que lo producimos. ¿Ok? Y lo que mencionaba esta persona, no sé si los números están exactamente actualizados o no, ¿verdad? Con respecto a $5,000 o $20,000, pero sí le puedo decir que un sistema de baterías es bastante caro. Entonces, si yo puedo tener un sistema fotovoltaico sin batería y puedo usar la mayor cantidad de energía desde mi sistema fotovoltaico, ahí es donde se obtiene la mayor rentabilidad posible, ¿ok? Y sistemas de baterías funcionan bastante bien, sobre todo cuando tengo consumos muy altos, ¿ok? Es decir, en la mayoría de los casos, más allá de lo que tendríamos en una residencia, ya empezaría a servir bien en sistemas comerciales o sistemas industriales. Yo no recomendaría poner una batería si lo que usted quiere es tener un sistema que le va a producir beneficios económicos. Sí le recomiendo tener una batería si una de sus motivaciones es, por ejemplo, aumentar su autoconsumo y poder hacer casi un 100% de autoabastecimiento. ¿A qué me refiero? A veces a mí me ha pasado que estoy en mi casa, se va la luz, por ejemplo, ¿verdad? Se va la electricidad, estoy trabajando o tengo un taller y tengo alguna actividad económica muy importante, entonces yo necesito la continuidad de ese sistema eléctrico. Entonces, para fomentar el autoconsumo casi en un 100%, ahí yo definitivamente necesito baterías. Y entonces yo evalúo la continuidad de mi servicio eléctrico como algo fundamental. Entonces yo podría decir, bueno, no me importa que esté pagando un poco más por tener una batería, pero yo sé que aunque se vaya la electricidad una semana porque se llevó un poste, ¿verdad? El sistema eléctrico de mi barrio y todavía no he podido arreglarlo porque es muy complicada la situación, entonces ahí están las baterías para darme cierta flexibilidad durante una X cantidad de días o ciertos momentos del día también. Ok, entonces, si no hay más consultas, puedo seguir, de hecho, justamente porque está ligado a este tema. Entonces, algunas personas dicen, yo vivo y quiero tener la red como un respaldo, pero quiero ser casi 100% autoabastecerme. Entonces, uno podría pensar en que tiene sistemas que son críticos, etcétera, que tiene algo de refrigeración y no puede perderse esa refrigeración. Entonces, voy a tener un sistema de baterías de respaldo que a veces puede almacenar energía y dármela en la noche, etcétera, y ayudarme económicamente, pero que también está ahí para los momentos críticos.
Y el tema del calentamiento global también es importante. La energía solar fotovoltaica funciona muy bien cuando se usa para sustituir el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, cuando cargamos vehículos eléctricos a partir de sistemas fotovoltaicos, como mencionaban ahora en la presentación. Y obviamente una motivación muy importante tiene que ver con el tema de un ahorro en la factura eléctrica, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay más consultas, pero seguimos. El tema del calentamiento global es importante, no solo desde un punto de vista de compromiso ético, digamos, con el planeta, sino que también en nuestro país estuvimos así súper mega cerca de apagones, cosa que hace algún tiempo no ocurría en nuestro país. Y para poder evitar este tipo de situaciones, la energía solar es fundamental, porque la energía solar nos da su máxima generación en momentos cuando tenemos falta de lluvias. Parece lógico, ¿no? Pero si Costa Rica hubiese invertido más en generación solar, no hubiéramos tenido ni por asomo esa situación donde cuando los embalses están bajos de agua, ¿verdad? La energía solar está en su máximo. Entonces hay que tener una complementariedad de este tipo de cosas. También pensando en posibles apagones que se puedan dar en el futuro, ¿verdad? La energía solar con batería nos puede dar también más certeza de tener continuidad de nuestras actividades diarias, ¿no? Bien, aquí me interesa ver eso. Esto es una factura eléctrica. Voy a usar como ejemplo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz porque es la que abastece a la mayor cantidad de personas que vivimos en el área metropolitana, pero también porque resulta que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tiene un sitio web muy descriptivo que nos da mucha información sobre cómo funcionan estas tarifas. Entonces ahí están los links por si ustedes los quieren investigar y pueden bajar todo este tipo de información para tenerla a mano y saber, tener ahí de primera instancia todo lo que se necesita. Entonces, cuando uno le llega el famoso recibo eléctrico, aquí dice el NICE que tiene, le dice a uno cuál es el medidor que está usando, a dónde está ubicado su sistema, etcétera, etcétera, ¿verdad? Viene toda la información personal de cada uno de nosotros y cada una de nosotros, pero además nos da información importante sobre algo que se llama el circuito. Hasta ahora tal vez no sea tan relevante, pero en los recibos nos indica el circuito. El circuito es una rama o una porción de todas las conexiones eléctricas a la que pertenece nuestra casa o nuestro comercio. Y eso se vuelve muy importante porque dependiendo de a dónde viva uno, puede ser que haya muchas personas que hayan puesto sistemas fotovoltaicos. Entonces ya no se puedan instalar más, por ejemplo. Entonces ese dato, o puede ser que todavía haya espacio en ese circuito, entonces le llamamos espacio por ponerle de alguna forma. Entonces, eso es una investigación, por ejemplo, que se debe hacer al principio de estos procesos y el saber si tenemos la posibilidad de instalar estos sistemas y si no, luego podemos hablar de si hay restricciones en los circuitos, qué se puede hacer, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces viene información sobre el número de medidor y la facturación actual, etcétera. Ahora, pero lo importante acá es esta partecita que me interesa mucho, que tiene que ver con el consumo. ¿Ok? Tal vez se vea un poquito pequeño, pero básicamente esto habla de los kilowatts hora que yo consumí durante ese mes. Recuerden que llega una persona, típicamente, o a la CNFL, tiene un sistema ya automatizado que le dice, bueno, esta es la lectura del mes anterior, esta es su lectura de este mes. La diferencia entre esas lecturas es la energía que usted consumió, entonces la voy a cobrar de cierta forma. ¿Ok? Entonces aquí dice, qué sé yo, código A, energía consumida, luego dice código B, el IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado, C, alumbrado, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen por ahí un recibo y tienen alguna duda, podemos conversar sobre esas particularidades, ¿verdad? Entonces aquí viene un histórico de el mes 1, el mes 2, etcétera, etcétera, de tal año y cuánto se fue consumiendo cada mes. Eso es muy importante porque le da a usted el histórico y también le permite saber, uy, mira, ese mes o yo en promedio consumo más o menos esto, o este mes consumí más, ¿por qué fue? O este mes consumí menos, ¿verdad? Entonces, la energía es un punto importante en la factura eléctrica, pero también vienen otros factores como los impuestos, el alumbrado público, y sobre ese costo de la energía se calculan esos otros impuestos con ciertas limitaciones. Entonces,
Aquí tengo una tabla que yo sé que está muy cargada en este momento, pero que yo no sé si comparten las presentaciones en algún punto, pero si las compartiesen, yo con mucho gusto se los facilito para que tengan esta la información más nueva que hay de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que nos ayuda a entender cómo funcionan estas tarifas eléctricas, porque antes decían, ¿verdad?, que es más barato en la noche consumir electricidad, y sí es más barato si usted tiene una tarifa que se llama la tarifa residencial horaria, ¿verdad? Pero muchas personas tienen por defecto la tarifa residencial plana. Ok, y esto además tiene que ver con quienes están, quienes son clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es la que entiendo en este momento es la única o casi la única que tiene clientes con la posibilidad de pasarse a tarifa residencial horaria, pero la mayoría de clientes por defecto están ubicados en la tarifa residencial plana, ¿verdad? Por ejemplo, sé que en JASEC, en Cartago no existe, sé que en el ICE existe esta posibilidad, pero se ha implementado muy poco, sobre todo porque se ocupan medidores inteligentes para que hagan, o con características diferentes para que hagan esta medición por horas y por momentos del día, ¿ok? Entonces, vamos a ver. En principio, un recibo eléctrico funciona de esta forma, ¿verdad? Uno tiene una tarifa plana y le dice, vea, la tarifa básica es esto. No importa cuánto gasté. Si gasté menos de 30 kilowatts hora, tengo que pagar 2.000 y algo. Entre 30 y 200 tengo que pagar 71 colones. Y si consumo entre 200 y 300, 109 colones. Y así sucesivamente. Pueden observar que entre más sea mi consumo, más tengo que pagar por electricidad. Entonces, por lo tanto, por eso es que les decía, entre más grande sea mi consumo eléctrico, si tengo carro eléctrico, si tengo muchas personas que se bañan y se bañan por mucho rato, ¿verdad? Que tengo consumos de energía altos, si se lava mucho en la casa, se cocina mucho, etcétera, entonces hay mucho consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Y luego hay que ver todos estos temas, les decía, ¿verdad? Existe algo que se llama el alumbrado público, el costo variable de generación, esto es muy importante. Como estuvimos muy cerca del apagón y todavía no es que hayamos salido mucho de eso, seguimos consumiendo energía térmica, nuestros recibos eléctricos han subido y suben por esto que se llama costo variable de generación. Cuando estamos generando solo energía con energías limpias, el costo variable de generación es cero o muy bajo, ¿ok? Entonces, vean cómo todo el tema del calentamiento global y la escasez de lluvias y la variabilidad climática nos afecta también tarifariamente en componentes como estos, ¿verdad? Bien. Hay tributos de bomberos, tributos del IVA, etcétera, todo esto por ahí. Ahora, si ustedes están en la CNFL y tienen la posibilidad de cambiarse a una tarifa residencial horaria, entonces primero tienen que saber algo. ¿Cuál es su consumo total? Porque aquí el recibo residencial horario no se calcula exactamente igual que se calcula para la tarifa plana normal, sino que aquí primero te dicen, bueno, si su consumo está entre 0 y 500, le aplican todas estas reglas. Pero si su consumo es más de 500, le aplican todas estas otras reglas. Entonces, si ustedes consumen mucho, por ejemplo, tienen que saber que estas reglas le aplican y vean que estamos hablando de 200 colones por kilowatt hora, por ejemplo, en la hora pico. 200 colones. Vean que puede ser el doble o inclusive el triple de lo que uno gastaría si no tiene tanto consumo de electricidad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que la tarifa residencial horaria puede ser útil si usted sabe cuándo usarla y cómo. No por defecto le va a usted a generar mayores ganancias, mayores ahorros económicos. Tal vez sobre eso es importante analizar cuándo se consume la electricidad. Si ustedes se van de la casa y llegan en la noche y van a cocinar y ahí es donde gastan la mayor cantidad de energía, pues lo están haciendo aquí, ¿verdad? Cuando la energía es más cara, ¿verdad? Pero si logran cocinar en otro momento del día o lo hacen, o ponen a lavar en la noche, etcétera, etcétera, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, sí les puede resultar esa tarifa, ¿verdad? Pero bueno, nada más quería conversar eso con respecto a las tarifas eléctricas porque a veces no tenemos tan claro cómo funcionan. No sé si hay alguna duda por acá. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, por el momento todo bien. Ok, listo. Entonces, eso con respecto a las tarifas. Bueno, y hablamos del sector comercial. El sector comercial también es interesante porque aquí aparece un nuevo factor para que tomen en cuenta y es que cuando uno tiene un comercio, también le cobran algo que se llama potencia. Y entonces
Por ejemplo, si esta es, de nuevo, si esto es potencia durante un día en el tiempo, entonces, qué sé yo, uno viene y la casa casi no consume energía y luego nos levantamos, prendemos las luces, consume un poquito más, luego nos vamos de la casa tal vez y viene el mediodía y hay alguien en la casa, cocinamos, vuelve a bajar y luego viene en la noche el pico grande y luego vuelve a bajar. ¿Ok? Entonces, ese punto máximo acá, por ejemplo, es lo que nos van a cobrar el punto máximo durante todo el mes, ¿verdad? Entonces, para que sepan eso también con respecto a al consumo de energía eléctrica y cómo se considera también el tema de la potencia. En algunos países, las casas también deben pagar por potencia, en Costa Rica todavía no, pero no sería extraño que nos movamos hacia esa parte. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cómo se diseñan estos sistemas y qué debo tomar yo en cuenta para saber cuántos módulos debo poner, cuál debería ser el tamaño de la batería y todo este tipo de cosas? Hay una serie de consideraciones técnicas a las cuales no voy a entrar demasiado en detalle, pero sí las quiero mencionar para que sepan cuáles son los detalles que deben de incluir este tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, primero, es muy importante a dónde viven ustedes, ¿ok? También a dónde van a poner su sistema fotovoltaico, en un techo, en un lugar plano, en el patio, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, en términos prácticos, este que está acá, no es casualidad, este es el edificio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, y este edificio que está ubicado en la Ciudad de la Investigación tiene una torre central. Y vean lo que pasa. Si acá arriba es el norte, acá abajo es el sur, acá tenemos el este y el oeste. Entonces resulta que el sol más o menos sale por aquí y da una trayectoria de esta forma, ¿verdad? Va más o menos de este a oeste. No siempre cumple exactamente eso, pero digamos que en principio así lo hace. Entonces, si el sol, por ejemplo, está por acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a proyectar una sombra en esta dirección, ¿verdad? Que es la que se ve justamente en esa imagen. Entonces, ¿a qué voy con esto? A lo siguiente, y es que cuando uno va a hacer instalación de sistemas fotovoltaicos debe analizar muy bien a dónde se producen sombras y en qué momento del año, en qué momento del día, ¿verdad? Resulta que en Costa Rica, por estar encima del Ecuador, la mayoría del tiempo el sol lo encontramos viendo hacia el sur, como decía, al frente de nosotros, pero algunos meses el sol se encuentra viendo hacia el norte, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta un poco eso, hacia dónde se producen las sombras. Tengo algún edificio o algún árbol, por ejemplo, que me va a provocar sombreado, ¿verdad? Sobre mi sistema fotovoltaico, me lo va a ensuciar o este tipo de cosas. Entonces, esos pequeños detalles son muy importantes para tomarlos en cuenta. ¿Ok? También necesitamos saber a dónde estamos ubicados, ¿verdad? Y los datos meteorológicos nos ayudan a poder saber a dónde tenemos más potencial o cuánto es lo que podríamos generar, sobre todo porque yo quiero decir, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, cuando uno diseña para un sistema de estos, para generación distribuida, está bajo un concepto que se llama autoconsumo. Entonces, la empresa distribuidora va a decir, básicamente dice lo siguiente, va y revisa, perdón, su consumo eléctrico y dice, ok, en promedio usted consume, digamos, 300 kilowatts hora. Entonces, usted puede instalar un sistema fotovoltaico que le produzca en promedio durante el año máximo 300 kilowatts hora. Usted no, aunque usted quisiera, no puede poner un sistema que le produzca, no sé, 1000. No puede porque está delimitado por el tema del autoconsumo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso es que yo debo saber en qué parte del país estoy ubicado, ¿verdad? Por ejemplo, la región norte de nuestro país es relativamente lluviosa y nubosa también, y por lo tanto, entonces aquí el potencial solar no es tan alto. ¿Ok? En la zona de Guanacaste el potencial es el más alto, ¿verdad? Y en la gran área metropolitana tenemos un buen potencial solar también, ¿verdad? No tan bueno como Guanacaste, pero sí un buen potencial solar. Cartago es un poquito medio complicado a veces, ¿verdad? Pero dependiendo del lugar, si es Cartago Centro, más o menos todavía hay un buen potencial solar. Ojo que digo que es un buen potencial solar en el sentido para Costa Rica, ¿verdad? Pero inclusive en Alemania o en otros lugares donde hay mucha generación fotovoltaica se desearían, por ejemplo, tener tanto potencial solar como tenemos nosotros en los lugares con
menor radiación. Ok, entonces, es muy importante ubicar nuestra casa y que se haga un análisis, ¿verdad?, ingenieril de a dónde se pueden instalar más o menos, ¿verdad? De hecho, aquí abajo hay un mapa estadístico de Costa Rica donde se han instalado la mayor cantidad de sistemas fotovoltaicos. Y si ustedes observan, no es casualidad que aquí en el norte no se haya instalado tantos, ¿verdad? Bueno. Ya esto lo mencioné porque me lo consultaron antes, pero la parte de la estimación de consumo es muy importante. Recuerde que el consumo se va midiendo en los días, ¿verdad? Tenemos picos de consumo y al final la suma de todos esos consumos se reflejan en nuestro recibo eléctrico. Pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado y por eso les decía que no solo es importante el recibo eléctrico, sino que también saber cuáles son nuestras rutinas típicas. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, yo voy en la noche y vengo y veo televisión o el televisor pasa prendido todo el día, qué sé yo, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces vean que un televisor, por ejemplo, no consume tanta energía eléctrica, ¿verdad? Consume apenas 60 watts. Un bombillo, bueno, el bombillo de 100 está como raro. Ahora tenemos muchos bombillos que son LEDs, ¿verdad? Que consumen inclusive menos, 20 watts, 30 si son demasiado luminosos, ¿no? Una refrigeradora más o menos consume 400 watts. Ya esto es un consumo, digamos que moderado, ¿verdad? Tenemos, esto la verdad no sé qué es. Puede ser un monitor, será un monitor, pero es un monitor que tiene bastante potencia. Que ponemos una aspiradora, aquí ya son 900 watts, ya esto es relativamente, diría yo, moderado, casi que alto, ¿verdad? Vean un coffee maker, una cafetera, llega a 1400 watts, esto es relativamente alto, por así decirlo. Yo diría que mediano alto todavía para, si tuviera que clasificarlo, ¿verdad? Un secador de pelo, vean que ya andan por 200, 1500 watts, esto ya es alto, ¿verdad? Un horno de una cocina, 2500 watts o más, una cocina, 2000 watts. Vean que si yo sumo 2000, vea, vamos a ver, esto es un ejercicio muy importante. Si yo digo, voy a poner la cocina, pongo el microondas, pongo el horno de la cocina, alguien se está secando el pelo y además alguien se está bañando, ¿verdad? Con 11.000 watts de potencia, y digamos que alguien puso la cafetera y alguien tiene el aire acondicionado puesto y también estamos lavando, estoy diciendo entonces que estoy justamente en un pico de consumo enorme, ¿verdad? Esos picos de consumo son muy importantes evitarlos, ¿verdad? Sobre todo si yo tengo sistemas fotovoltaicos, y desplazar esos picos de consumo aquí, a la mitad del día, que es cuando coincide justamente con la generación solar. ¿Ok? Víctor, Entonces, sí, adelante. acá tenemos la consulta de Mario Salazar, dice, ¿hay algún dispositivo que mide el consumo de electricidad por horarios? Ya que podría poner paneles por si el mayor gasto es en la noche, entonces no es tan funcional. Sí, es cierto, por eso es que yo les digo, si ustedes se dan cuenta que la mayor cantidad de energía la consumen aquí en la madrugada y en la noche, y la energía solar no te va a ayudar mucho, a menos que tengas baterías. Pero de nuevo, las baterías funcionan solo si el consumo es muy alto durante la noche, porque vas a pagar bastante por las baterías. Aquí es importante tener en cuenta algo, y es que los módulos fotovoltaicos antes eran muy caros y con el tiempo se han vuelto más baratos y más accesibles, ¿verdad? Pero las baterías todavía están en ese proceso en el cual antes eran carísimas y prohibitivas y ahora ya empiezan a ser viables en algunos casos, y si usted las quiere en su casa, pues tiene que saber que no va a recuperar la inversión pronto probablemente. ¿Ok? Aquí es muy importante hablar con datos, y eso es lo que nosotros hemos modelado y tenemos como parte de estudios en la universidad, es que va a costar mucho que tengamos rentabilidad sobre esos sistemas, a menos que seamos un comercio con mucho consumo eléctrico o una industria. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También, bueno, luego voy a hablar de vehículos eléctricos, pero bueno, entonces les quería decir eso, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, según lo que tiene definido la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la hora pico ocurre entre las 10 y 12:30 de la mañana, digamos, y entre las 5:30 a las 8 de la noche. ¿Ok? Entonces, primero, de hecho, y aquí es importante aclarar esta terminología, y es que primero yo trato de ver cómo hago para reducir el consumo eléctrico de mi casa
opción número 1. Segundo, voy a ver si necesito módulos fotovoltaicos o algún otro tipo de generación. Y después veo a ver si necesito baterías. Siempre voy a ir como en ese orden, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si tenemos una cocina de esas bastante viejas que consumen mucha energía eléctrica, pues mejor la cambio primero por una cocina de inducción. Eso va a producirle a usted un ahorro inmediato y va a recuperar la inversión muy pronto, ¿verdad? También, si tienen duchas un poco ineficientes, las van a cambiar por componentes más eficientes, igual con la iluminación también, ¿verdad? Entonces, primero eficiencia energética, primero vamos a buscar todos aquellos componentes que no son tan eficientes. Tengo una refrigeradora viejísima, pues voy y me compro una que diga que está clasificada como tipo A o B en consumo energético, ¿verdad? Siempre voy a ir siempre en esa dirección primero. Adelante, Esteban. Buenas. Qué milagro vi la manita. Buenas, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Es que, mira, lo que preguntó el compañero fue que si no hay un dispositivo que mida el consumo de corriente durante las zonas sobre las horas, digamos, como para ver qué horas son las que más se consumen, porque lo que Cierto. quería ver es, si, digamos, si el consumo es mayor en la noche, no valdría la pena, digamos, un panel Sí. solar, porque ahí no funciona, ¿verdad? Pero si es en el día, entonces ahí sí podríamos compensar, digamos, ese valor en la factura. Sí, tiene razón y perdón que no le respondí esa parte, me enfoqué más en el tema de las baterías, etcétera. Gracias. Sí, existen sistemas de medición, algunos no son tan, vamos a ver, cuando uno, ahorita voy a, por ejemplo, a quién cotiza uno, a quién trata de ver cuánto cuestan estos sistemas, por ejemplo, en la vida real. Y algunas de estas empresas tienen sistemas de medición, se lo ponen en su casa, pero típicamente lo hacen cuando la gente consume mucha energía porque entonces les es como rentable. Pero uno, si es un consumidor de energía eléctrica muy acucioso, por así decirlo, ¿verdad? Y queremos saber cuándo y dónde consumimos y cuál es en promedio nuestro consumo, etcétera. Yo en mi casa tengo uno de estos sistemas y uno puede invertir unos 70.000, 80.000, 100.000 colones, depende, y pueden colocar medidores en el centro de carga o lo que llamamos la caja de breakers, y ahí se puede mandar información, de hecho, por el Wi-Fi a una página web que le genera unos históricos de consumo de energía, y ahí uno se puede ver después de un mes cuándo fue que consumiste energía, ¿verdad? Hay algunas empresas que venden esto. Típicamente las empresas que venden cosas electrónicas, tienen equipos de medidor de medición de consumo que no son profesionales en el sentido que son prohibitivas para comprarlos, sino que uno puede, por algún monto no tan alto, instalarlo en su casa, dejarlo midiendo unos días, meses y darse cuenta cuál es el consumo de uno. Y primero, si tiene sentido cambiar alguna actividad de nuestra casa o ya podemos empezar a decir, bueno, ok, no me funciona tanto este sistema fotovoltaico, si me funciona más o me funciona más para los fines de semana o cómo cambio también de nuevo mis actividades para que me coincidan con los momentos de menor gasto, por ejemplo, energía o con el sistema solar. Yo creo que ahora sí le respondí, creo. Sí, correcto. Gracias. Pura vida. Ok, seguimos. Entonces, no sé si hay más consultas, me avisan, por favor. Por el momento, estamos bien. Listo, pura vida. Entonces, ¿por dónde iba? Bueno, dependiendo del lugar del país, tenemos diferentes potencial solar, ajá. Ok, ahora sí, veamos. ¿Cuáles son las reglas que existen en Costa Rica? Ok. Se aprobó, bueno, primero, tienen que saber que los sistemas fotovoltaicos, inversores, algunas baterías y calentadores solares y otras tecnologías que se engloban dentro de un decreto que tiene el MINAE, que habla de sistemas de consumo eficiente de energía, MINAE, Ministerio de Ambiente y Energía, si cumplen con ser tecnologías que están amparadas bajo una lista que define la Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía, estos sistemas son exonerados, ¿verdad? Entonces, en principio, para promover la utilización de estos sistemas. Ahora, eso para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Hay exoneraciones, las empresas que venden estos sistemas vienen exonerados, o si ustedes los quieren importar por su propia cuenta, también podrían contar con exoneraciones. Nuestro país no existe requisitos no exige normas de calidad para los de cumplimiento mínimo para poder ser importados, sino que en Costa Rica se puede importar cualquier cosa, pero
para que pueda gozar de exoneración, tiene que cumplir con una serie de requisitos que define la Dirección de Energía. Entonces, para que sepan que eso existe también. Ok, eso en cuanto a exoneraciones de los equipos como tal. También existen exoneraciones para partes de vehículos eléctricos y otras cosas que vienen por otra regulación ahora, pero también existe. Más recientemente, en el año 2022 o 23, se aprobó la nueva ley 10.086 que tiene que ver con generación distribuida cuando estamos conectados a la red eléctrica. Recuerden que antes les dije, si no estamos conectados a la red eléctrica, no nos rige nada de esto, ¿ok? En principio. Entonces, pero fue hasta el 2023, a finales en diciembre, que se aprobó el reglamento. Entonces, ambas cosas estuvieron aprobadas a finales juntas para ser ejecutadas o implementadas a principios de este año. Y por eso es que han habido algunas noticias sobre cómo se ha ido implementando, ¿no? Entonces, la nueva ley nos ayuda en un par de aspectos. Por ejemplo, las empresas distribuidoras ahora tienen que hacer estudios más rigurosos para determinar si todavía se pueden instalar sistemas fotovoltaicos o no en ciertos circuitos. Antes los descartaban usando una regla un poco genérica. Y ahora también se elimina o existe la posibilidad de que la ARECEP tenga un papel más preponderante en las quejas cuando uno tiene dudas sobre cómo se está implementando estas reglas. Y también la ARECEP define tarifas, por ejemplo, y es muy importante que uno de los grandes beneficios de esta ley es que antes no se permitía la venta de energía y ahora sí se puede vender energía eléctrica a la red eléctrica, ¿ok? Y las empresas distribuidoras, eso sí, definen dentro de un margen que establece la ARECEP cuál es el monto que ellos creen que es apropiado y que es el que luego se refleja en los contratos que uno hace con ellos, ¿verdad? Con estas empresas. Ok, el reglamento realmente no aporta demasiado en cómo se regula porque muchas cosas le caen a la ARECEP. La ARECEP dice entonces, por ejemplo, dice, vea, si usted va a vender energía eléctrica, ¿cuánto es lo que le pueden pagar por eso? También define cuántos son los costos relacionados a tener sistemas de generación para ellos y cuánto le va a cargar a uno porque ellos tienen que tener nuevos procedimientos para hacer inspecciones, por ejemplo, y que nuestros sistemas estén operando de forma apropiada. Luego voy a ir un poquito más exactamente en el procedimiento que uno debería seguir si está totalmente convencido que va a instalar sistemas fotovoltaicos, pero voy a ir ahora en esta dirección. Víctor. Sí. Sí, pues acá tenemos a Esteban con la mano levantada. Dígame, por favor, sí, Esteban. Perdón que interrumpa. Una consultita, digamos, ahí usted lo está poniendo, digamos, para lo que es venta, digamos, de lo que genera, digamos, la casa o los paneles de la casa. Pero si uno quisiera nada más como generar, digamos, para bajar el costo de la factura, pero sin tener que vender, eso aplica a otro tipo de reglamento, digamos, como no sé si eso cambia en el medidor para ver cuánto entra y cuánto sale, ¿verdad? Si uno se puede quedar con el mismo medidor y que nada más lo único que sea es que, por ejemplo, que los paneles compensen el gasto y así no tener que, digamos, verse envuelto, digamos, en todo este enredo del nuevo reglamento. En el momento en que usted tiene una conexión directa a la red eléctrica, y aunque usted configure sus inversores para que funcionen, voy a adelantarme aquí un poquito en la presentación, inclusive aunque usted seleccione esto en el formulario que tiene la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que dice sin entrega de excedentes, inclusive en ese caso, usted hoy por hoy en Costa Rica debe de tramitar todos los permisos necesarios, deben poner un medidor que sea bidireccional, aunque usted no vaya a inyectar, y debe cumplir con especificaciones mínimas de los equipos, con ciertas normas, aunque usted no vaya a entregar energía a la red eléctrica. Entonces, respuesta sencilla es, en el momento que usted tenga cualquier posibilidad de interaccionar con la red, y usted siga teniendo un medidor allá afuera y un servicio y de alguna forma hay una conexión entre ambas cosas, no se puede saltar lo que dice el reglamento ni lo que dice la ley. Sí es cierto que si usted tiene un sistema sin entrega de excedentes, en principio debería ser más flexible y usted no debería tener
tantas restricciones, pero en la práctica no ha sido tan sencillo. ¿Cuál es una de las restricciones? ¿Cuál es algún beneficio que usted podría tener cuando opera sin entrega de excedentes? Un beneficio podría ser que aunque un circuito esté ya saturado y en ese barrio nadie puede instalar más sistemas fotovoltaicos, usted llega y dice, ok, pero yo en mi sistema que voy a tramitar y que voy a cumplir con este montón de reglas, no voy a entregar energía a la red, entonces yo no voy a afectar el equilibrio del sistema eléctrico de este barrio, ¿no? Y entonces ellos le van a decir, ah, bueno, sí, en este caso, como es sin entrega de excedentes, no habría ese problema. Y podría aún así instalar su sistema fotovoltaico. Como están las reglas ahorita, yo no recomiendo que ustedes hagan este tipo de sistemas porque si no entregan excedentes, no van a recibir esa compensación que las empresas distribuidoras, aunque sea poquito en este momento, no sean tan altas eso que te devuelven, aún así es algo que usted podría usar a su favor, digamos, que le reconoce la empresa distribuidora. Si usted lo hace sin entrega de excedentes, pierdes esa posibilidad y realmente no se ahorra demasiado en términos tampoco de trámites u otras cosas. Por eso es, ¿verdad?, que quería recalcar eso y entiendo su consulta, pero la verdad es que en la práctica no nos podemos brincar lo que establece esa ley y reglamento. La única forma en que no tengamos nada que ver es porque vivimos totalmente aislados. Qué sé yo, dentro de la misma casa suya, ya en el lote tiene una cabina o algo así y usted se está autoadministrando. Eso es otro tipo de sistema. Ahí sí usted puede hacer lo que guste, pero mientras tenga una conexión directa a la red eléctrica, no puede tener flexibilidad en ese aspecto. Gracias. ¿Está bien, Esteban? Sí, sí, muchas gracias. Pura vida. Ok, entonces aquí, por ejemplo, les puse algunas empresas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el procedimiento? Primero ustedes van y dicen, bueno, voy a hacer un diseño que está basado en mi consumo eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto consumo yo de electricidad? Me va a determinar cuántos módulos necesito. Recuerden que hay una limitación en cuanto a la demanda que tengo actualmente. Si ustedes dicen, por ejemplo, no, yo pronostico que me voy a comprar unos aires acondicionados y me voy a poner un taller y lo que sea, ¿verdad? Entonces mi consumo eléctrico va a aumentar, pues bueno, usted tiene que esperarse por lo menos un mes o algo así para que ese consumo eléctrico aumente para poder justificar un consumo diferente y un sistema un poco más grande, por ejemplo. Pero las empresas distribuidoras lo que van a ver es algo como en promedio de sus históricos anteriores y no te van a permitir ir más allá, en principio. Entonces, uno va, hace un diseño aproximado, por ejemplo, usando algo así como esto que se llama un mapa solar, ¿verdad? Con eso puede tener un muy buen aproximado de cuánto puede generar en energía en promedio por mes. Eso sí, recordemos que en Costa Rica hay época lluviosa y seca, que ahora no está tan claro cuándo y cómo, ¿verdad? Pero en principio hay meses que yo voy a consumir más y menos y así voy a generar un poquito más y menos, pero en promedio más o menos Costa Rica es relativamente constante en términos de energía solar. Relativamente digo, ¿verdad? Históricamente así es, pero hay cierta variabilidad. Ok, y entonces hay que cotizar, ¿verdad? Vamos a las diferentes empresas. Aquí solo puse algunas por referencia, ¿verdad? Que están asociadas en una cámara que existe en este sentido. Y aquí hay algunas empresas donde uno puede cotizar, ver cuánto cuestan las instalaciones, todo, ¿verdad? Y podamos tener una referencia. También debemos tener ideas si vamos a financiar nuestro sistema. Por ejemplo, yo sé que la Junta antes tenía, aquí me corrigen los compañeros de la Junta, compañeras, sí, todavía existe esta modalidad de préstamo para tecnologías limpias. Antes existía. Existe todavía. Actualmente acabamos de subir una información por medio del chat que ya podemos retomar esa parte de las energías limpias. Ok, buenísimo, porque antes existía y yo busqué como media hora antes de la presentación y lo que encontré esto era como préstamo con propósito. Pero en todo caso, gracias. Eso me ayuda para que sepamos y ustedes pregunten, vea, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la mensualidad que debo pagar, verdad? Y entonces ustedes dicen, bueno, para este sistema fotovoltaico y tengo que pagar tanto por mes, los ahorros que voy a tener en la factura eléctrica por lo menos cubren la totalidad o casi la totalidad de lo que estoy pidiendo a la Junta, por poner un ejemplo. Entonces es un ejercicio muy básico que hay que hacer, ¿verdad? Y ustedes aún así podrían decir, bueno, de lo que me está prestando la Junta, tal vez, no sé, tengo que pagar 40.000 colones al mes, pero me estoy ahorrando 30.000. Aún así, no estoy llegando a los 40.000 que necesitaba, pero
un sistema fotovoltaico, que nadie me lo ha preguntado, pero un sistema fotovoltaico, los módulos fotovoltaicos, pueden durar por 20, 25, 30, 35 años. ¿Ok? Puede ser que vaya disminuyendo, puede ser no, disminuye la potencia que van generando. Puede ser que después de 30 años ya no generen el 100%, sino un 80%, lo que generaban al principio, o un 70%. Pero aún así es un sistema que va a durar durante mucho tiempo. ¿Qué sí debería cambiar? Los inversores. Los inversores a veces duran 10, 15 años, ¿verdad? Las baterías puede ser que duren 10, 15 años dependiendo de cómo los uso, a dónde las coloco, etcétera, ¿verdad? Pero tiempos de recuperación de inversión de 6 años, 7 son tiempos bastante buenos, 5 también pueden funcionar, ¿verdad? Pero eso tiene que ver entonces con cuál es el plazo que ustedes escogen para el crédito y cuál es el flujo de caja, etcétera, ¿verdad? Pero son elementos muy importantes si deciden financiarlo, por ejemplo. ¿Ok? Ajá, ok, procedimiento, por ejemplo, si ustedes quieren poner un sistema fotovoltaico de este tipo, entonces tienen que ir a su empresa distribuidora y decirle cuánto quieren instalar, si tiene batería o no tiene, a eso se refiere este término que se llama SAE, que es Sistema de Almacenamiento de Energía. Y luego decirles a ellos si ustedes quieren un sistema sin entrega de excedentes o un sistema con entrega de excedentes, o si quieren instalar más de los que ya pusieron antes, por ejemplo. ¿Ok? O si su sistema es nuevo, ¿verdad? Entonces, con esa información primera, ustedes van a solicitarle a la empresa distribuidora un estudio básico que les diga, vea, ¿pueden o no pueden pensar en instalar un sistema de estos? ¿Ok? Y ya si ellos le dicen si hay espacio, si es posible, entonces tienen que ya hacer una declaración jurada. Un ingeniero o ingeniera tiene que decir, estos son los equipos que van a usar, cumplen con ciertas normas de seguridad, los equipos, y además se inscribió al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y ahí me dieron el visto bueno para el diseño eléctrico, etcétera. Tiene que pasar por ese procedimiento. Una vez que eso esté listo, el plano eléctrico firmado, aprobado por el CEFIA, muy importante, hay un medidor de generación fotovoltaico que se debe comprar, lo debe pagar el cliente, pero hay otro medidor bidireccional que lo pone la empresa distribuidora. Una vez que la construcción y todo esté listo, la empresa distribuidora viene y hace una inspección que cuesta este dinero. Yo no sé si cuesta así para todos los clientes, pero sí es algo que deben de tomar en cuenta porque realmente las inspecciones no son tan complicadas. Tal vez existan otros valores para sistemas más pequeños, pero en la página web de la CNFL este fue el valor que encontré. Y por último, cuando ellos hacen la inspección, van y se fijan que su sistema fotovoltaico cumple con ciertos requerimientos, aprueban que ustedes puedan poner este sistema y hacen un contrato donde también se dice, les voy a comprar la energía, ahí en cuánto, y algunas condiciones que si no se cumplen, por ejemplo, pueden acarrear de que la empresa distribuidora cancele el contrato, ¿verdad? Y también se establecen responsabilidades de las empresas distribuidoras a su vez. Ok, bien. Y para terminar con el tema de baterías, que sé que es interesante, sé que les he dicho que es un poco caro y a veces no funciona tan bien económicamente, pero si aún así están interesados por las razones que les comenté, de respaldo o porque quieren ser independientes de la red o porque tienen algún sistema que tiene que estar corriendo siempre y quieren tener certeza de que está ahí la posibilidad de tener un sistema eléctrico, entonces las baterías, como antes me preguntaban, se conectan acá, ¿verdad? Al inversor y hay de diferentes marcas con diferentes capacidades, pero las baterías se miden por su capacidad de almacenar energía. Ve que está en kilowatts hora, las mismas unidades que se usan para medir el consumo eléctrico, ¿verdad? Que uno paga en la factura eléctrica. Y entonces uno tiene que también saber, bueno, por ejemplo, si mi sistema fotovoltaico, y les voy a dar aquí un tip que es importante, si ustedes dicen, vea, mi sistema fotovoltaico va a producir 500 kilowatts hora al mes, ¿verdad? Y digamos que ustedes dicen, bueno, eso dividido
Voy a hacer aquí un numerito más sencillo para que me calce aquí con los cálculos. Entonces yo digo, bueno, consumo, no sé, mi sistema fotovoltaico produce, voy a ponerlo más realista, voy a hacer 300. Entonces, 300 kilowatts hora me produce mi sistema fotovoltaico. Entonces, mi batería tendría que ser lo suficientemente capaz para poder almacenar un poquito menos de esos 300 al mes. ¿Por qué? Porque la batería no me va a almacenar toda la energía solar, sino que solo una porción, porque alguna porción se va a ir directamente a mis cargas, por ejemplo. Entonces, yo tengo que buscar alguna batería, por ejemplo, qué sé yo, de 10, de 8 kilowatts hora, que me permita almacenar durante el día y liberar durante el día la energía. Ahora almacena en el día, libera en la noche, y así sucesivamente se va ciclando la batería para poder tener esa capacidad de descargarse en otros momentos, ¿verdad? Pero básicamente la batería no debe dimensionarse en función exactamente igual a lo que uno produce de solar, sino que un poquito menos para que no tengamos que pagar tanto en nuestro sistema de baterías y porque alguna de esa energía se va a usar directamente en nuestras cargas y no es necesario almacenarla también. Entonces aquí les dejo algunos equipos que se usan típicamente y por último les iba a hablar con respecto a los vehículos eléctricos. Y empezaba la charla diciéndoles que digamos, el beneficio de esas tecnologías nuevas, renovables, muchas veces está directamente relacionado con si yo puedo combinar unas tecnologías y otras. Por ejemplo, si yo tengo un sistema fotovoltaico aquí instalado en esta casa, ¿verdad? Y durante el mediodía, ¿verdad? Que se produce más generación fotovoltaica, ¿verdad? Yo conecto esos vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, en un parqueo o en mi casa, estoy haciendo teletrabajo, este es el momento donde el sistema fotovoltaico está produciendo su máximo, ahí es donde voy a conectar los vehículos eléctricos, para que la energía se vaya directamente al vehículo, ¿verdad? Y no tenga que pagar eso a las empresas distribuidoras y además sea energía limpia, ¿verdad? 100% limpia en términos de ese momento en la generación eléctrica, ¿ok? Entonces, si yo tengo un vehículo eléctrico que me permite usar esa energía que estoy consumiendo en ese momento, yo inclusive a veces le puedo decir a los vehículos eléctricos, cargue de tal hora a tal hora con tanta potencia además. Entonces yo sé cuál es la potencia más o menos que me produce mi sistema fotovoltaico y entonces hago coincidir ambas potencias para que la mayor energía se pueda almacenar en el vehículo eléctrico. Y por último, cada vez va a ser más frecuente tener vehículos eléctricos que no solo consuman energía, sino que también puedan dar energía. Y entonces existe la posibilidad de que yo no tenga que tener necesariamente baterías en mi casa, sino que el vehículo eléctrico me funcione como esa batería que me toma energía en algún momento y si se va la electricidad también lo puedo usar como respaldo o durante la noche u otros momentos puedo usar energía que está en el vehículo eléctrico para mi demanda energética habitual. ¿Ok? Entonces también si están interesados en vehículos eléctricos busquen por algo que se llama V2G, ¿verdad? Que es Vehicle to Grid o Vehicle to Load, que son posibilidades que existen en este tipo de vehículos ahora, no en todos los modelos, pero que sí les pueden permitir que nos vayamos acercando hacia el futuro, que ya en otros países no es el futuro, sino que es la norma, ¿verdad? Pero fotovoltaico, con baterías y con carros eléctricos le pueden dar algunas soluciones muy, muy interesantes. Yo quiero llegar hasta acá, sé que se ha extendido un poquito, pero si tienen dudas o consultas, con mucho gusto. Adelante, Francisco, Daniel. Víctor, muchas gracias. Ahí mis disculpas, yo creo que ingresé bastante tarde, entré como 45 minutos después de lo programado. Estuve en una reunión y desafortunadamente quería entrar desde el principio y no sé si me perdí mucho de la consulta que voy a hacer. Ahí mis disculpas y me aclara. Vamos a ver, yo pues dentro de mi conocimiento así bastante vago con relación a este tema, he visto precios de instalación en casas, de todo lo que son los paneles y después lo que significa instalar. Bueno, he hecho así bastante a grosso modo cálculos y uno dice, bueno, hey, esto es más o menos lo que costaría, de acuerdo a mi apreciación, por supuesto que puedo estar errado, es tanto.
tanta gastos en eso, estudios, análisis con la empresa y bueno. Y lo que yo pago por el servicio eléctrico al ICE es tanto. Entonces, de ahí agarro el valor de lo que me cuesta toda la instalación del sistema eléctrico de energía limpia, lo divido entre los pagos que hago al ICE y digo, bueno, y más o menos, eso es mi cálculo, y como le digo, bastante vago, es que en 5 o 6 años salgo del costo de todo lo que me ha implicado adquirir todos estos bienes con relación a lo que yo le hubiera estado pagando al ICE. En 6 años, pero ¿qué pasa en 6 años? Dígalo, bueno, está en 6 años, ya comienzo yo, entre comillas, a recuperar ese monto que ya no lo va a seguir pagando al ICE. Entonces, en 6 años, pero ¿qué pasa? Que en 6 años, de ahí, la vida útil que le dan a uno son 6 años, o sea que ya tengo que empezar a pagar reparaciones, costos, y esa es un poco la disyuntiva que he tenido. Entonces, mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que dicen los clientes, de acuerdo a qué es en el fondo, por eso le digo, me perdí mucho, ¿cuál es el beneficio final o que dicen los clientes de que pueden tener? Porque la idea de uno como cliente es ¿qué me voy a ahorrar? Además de que uno sabe que estoy usando tecnología limpia, pero en el fondo es el uso de mi bolsillo, o sea, cómo utilizo, maximizo mis beneficios para dejar de estar pagando tanto como dice uno. Como le dije, me perdí mucho, ahí mis disculpas y no sé si la pregunta fue evacuada antes o no, o si mi apreciación es muy equivocada. Muchas gracias, don No, Víctor. gracias. No, muchas gracias a usted, don Daniel. Vea, bueno, ¿dónde está esta cosa? Voy a hacer aquí de una vez, permitiéndome la facilidad que tengo acá. Voy a hacerlo así lo más didáctico que pueda, dentro de lo que cabe. Entonces, vea, uno básicamente ocupa, cuando tiene un sistema fotovoltaico, necesita estos tres componentes importantes, ¿verdad? Necesitas la cantidad de módulos fotovoltaicos. En Costa Rica, yo no he visto instalaciones en casas, por lo menos demasiado grandes. Digamos que uno puede necesitar de estos unos de 8 a 4, 10, depende, ¿verdad? De cada casa, pero digamos que usted pone 8 de esos, ¿ok? Como le decía, el módulo fotovoltaico te va a producir la potencia que dice en su placa, digamos, en su hoja de datos. A mínimo te garantizan 25 años de operación la parte fotovoltaica, ¿ok? Entonces, fotovoltaico dura 25 años. Los inversores andan dentro de 10 a 15 años, ¿verdad? Luego, la garantía, ojo que estoy hablando de la garantía, ¿verdad? Y no es como cuando usted, ¿verdad? Es como cuando uno va a comprar, digamos, un vehículo nuevo, a usted le dicen la garantía es de 5 años, pero no significa que al año 6 el carro se tuvo, ¿verdad? Es nada más una garantía. Entonces, 25 años los módulos de garantía, 10 a 5 los inversores, el cableado dura bastante tiempo ahí. Nunca he escuchado a nadie que tenga que reemplazarlo, ¿verdad? Si está bien protegido en los conductos que tiene que llevar, etcétera. Entonces, si usted dice, bueno, yo recupero la inversión en el año 6 o en el año 7, todavía el fotovoltaico, bueno, tiene 20 años más para allá o 30 para operar. Y los inversores todavía no están cerca de ser reemplazados, pero tal vez tengan que reemplazarlos en el año 12, 14, qué sé yo, ¿no? Entonces, esos componentes son bastante confiables, nada más que uno tiene que instalarlos en lugares, ¿verdad? Seguros, que no haya posibilidad de mucha humedad, ¿verdad? Que vayan a haber tipo de problemas eléctricos, ¿verdad? Por agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, está bastante bien. Las baterías andan las garantías entre 8 o 10 años más o menos también, ¿ok? Las garantías, ¿verdad? Entonces, para que también lo tengan ahí a mano, para que sepan más o menos por dónde andan esos números, ¿verdad? Obviamente hay calidad de calidad, ¿verdad? Hay equipos europeos, hay equipos de China, hay equipos estadounidenses, ¿verdad? Que más allá de dónde provengan, lo importante es ver si las marcas han sido probadas muchas o son muy nuevas y ya estos sistemas fotovoltaicos llevan realmente muchos años en el mercado y ya hay muchas marcas que se conocen porque son bastante buenas, ¿verdad? A veces la gente se quiere ahorrar algo y se compra alguna otra marca que es un poco más nueva y no se sabe, pero ya eso depende de cada cual. ¿De acuerdo? Sí. Muchas Tengo acá gracias. a don Esteban también con la mano levantada. Adelante. Buenas.
Una consulta, y en algún momento usted sabe si todo este sistema, digamos, de leyes va a mejorar como para impulsar más este tipo de sistemas, o más bien cada vez van a ser más restrictivos por el asunto de la protección, digamos, hacia la compañía de Fuerza y Luz y el ICE. Porque, como usted dijo, bueno, ahora tuvimos un verano, ¿verdad?, bastante fuerte, en el cual casi nos quedamos sin electricidad, y veo algo un poco ilógico en que el gobierno aplique metodologías de este tipo, pudiendo desahogar la red eléctrica, favoreciendo, digamos, estos sistemas de auto mantenimiento, digamos, de las casas. Entonces, quisiera ver si usted sabe de algo para que estuvieran planeando como una reforma de leyes para impulsar estos sistemas. Sí, es muy curioso. Nosotros, de hecho, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica vamos a publicar un artículo científico donde analizamos las reglas anteriores y las nuevas. Y básicamente lo que concluimos en este artículo científico es que las reglas nuevas son menos beneficiosas que las anteriores, aunque el propósito de la ley dice, de hecho la ley 10.086 se llama Promoción y Regulación de la Generación Distribuida en Costa Rica. Realmente, en términos, digamos, totalmente claros, no se promueve tanto en el sentido que antes eran más favorables las otras metodologías. Sin embargo, lo interesante en este punto es que no se necesita cambiar la ley para que estos sistemas sean más eficientes. Se necesita o que sean más efectivos y que ayuden más al país, sobre todo en esta época, ¿verdad?, de variabilidad y cambio climático, sino que resulta que es la ARECEP la que define los rangos de las tarifas, que tiene que ver mucho con la factibilidad financiera, y también es la ARECEP la que define algunos conceptos de cómo se aplica en la práctica. Por ejemplo, en la práctica existe algo que se llama consumo natural, que a uno le cargan sobre esa energía varios conceptos en la factura eléctrica que antes no se lo cargaban. Entonces, ese tema del consumo natural entiendo que se quiere modificar y que la ARECEP va a hacer algunos cambios, y eso va a implicar que estos sistemas sean más beneficiosos. Y también estoy seguro que las empresas distribuidoras poco a poco se van a ir dando cada vez más cuenta, también cuando vayan cambiando un poco la mentalidad, en el sentido de que estas tecnologías llegaron para quedarse, ¿verdad? Y que deben justificar ante la población costarricense, por ejemplo, cómo es que en época de sequía yo tengo un contrato con alguien que dice que le voy a pagar un monto súper bajo por la energía cuando el país la necesita. No existe justificación, digamos, que permita validar esos criterios, no existe un criterio técnico realmente. Entonces, yo creo que esta situación que vivimos hace algunos meses, y lo que debería suceder es que se aprecie cada vez más este aporte que dan las energías renovables en las casas a la red eléctrica. Ojo, que en los techos de las casas se ha instalado mucho más energía que la que tiene instalada el ICE por su propia cuenta o alguna otra empresa distribuidora en términos de energía solar fotovoltaica. Y yo creo que sí va a cambiar realmente y va a ser cada vez más beneficioso. Lo vamos a ir viendo conforme pasen los años. Inclusive las mismas empresas distribuidoras, ya algunas están ofreciendo también sistemas fotovoltaicos para comprar a plazos, así como uno puede comprar una de estas cocinas de inducción, etcétera. Ya eso va a empezar a ocurrir y ya está ocurriendo, y estoy seguro que entre unos años más bien van a decir, ¿cómo hago para instalar uno de esos sistemas? Necesito algo instalado de hace rato, ¿verdad? Así han venido cambiando las tecnologías. Lo que pasa es que Costa Rica, como tiene este modelo todavía público de generación eléctrica, la forma en la cual se aplican las tarifas o se calculan las tarifas hace que cuando las empresas distribuidoras interpretan estos sistemas como que no le van a comprar energía a ellos, significa que no van a vender tanta energía, y por lo tanto los precios de las tarifas van a aumentar un poco porque van a ser absorbidas por el conjunto de la población, por la forma en la cual las metodologías están hechas. Pero si uno considera diferentes aspectos, como el tema de la variabilidad climática y la inversión evitada que tienen las empresas distribuidoras porque alguien ya instaló un sistema de generación en lugar de ellos, entonces estoy seguro que esto va a ir cambiando, y ya cambió para bien la ley, por así decirlo. Falta que la ARECEP, en mi opinión, ajuste alguna de estas cositas para hacerlo más beneficioso, pero eso debería ser cuestión de tiempo. Y otra consultita, ahora que mencionaste, digamos, esto, que hay empresas que ya ahora sí, no sé si servicios públicos de Heredia o qué, que están vendiendo ya también, digamos, como que tiene todo el sentido porque ellos se aseguran también mantener ese cobro
digamos, como tipo de alquiler de estos Claro. de paneles solares, ¿verdad? Y así se aseguran tener un mercado. ¿Aquí en Costa Rica eso se está dando o lo mencionabas porque eso es afuera, digamos, ya Creo en que otros países? en otros países se hace, pero de hace 10 años. Pero, y en Costa Rica entiendo que Cope Santos lo está haciendo. Cope Santos creo que lo quiere hacer o lo está haciendo, pero este otro, ¿cómo se llama? El que está en la zona norte del país, Cope. Pelesca. Se fue. Copelesca lo está haciendo, de fijo. Copelesca lo está haciendo y Cope Guanacaste creo que también lo va a hacer, lo está haciendo ya con otras empresas y estoy seguro que Grupo ICE también lo va a hacer más tarde más temprano que tarde. Listo, excelente, muchas gracias. Mucho gusto. Y también ahora venden cargadores para carros eléctricos, etcétera, 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 porque eso es lo que tiene sentido, es nada más adecuarse a estas evoluciones, digamos, en el sistema eléctrico, que antes operaba de una forma y ahora opera de otra, y nada más hay que abrir las puertas y aprovecharlo como cualquier otro país, ¿no? Listo. Estamos, don Víctor. Antes de finalizar, nada más dar un pequeño comercial. Por medio del chat hemos compartido lo que es el enlace, lo que fue la charla de vehículos eléctricos, adquisición, accesorios y retorno económico. Y también compartimos lo que es el formulario para que nos puedan dar la evaluación de esta charla. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar en esta charla, al doctor Víctor Vega por esa excelente charla que nos dio a todos. Es realmente muy agradecido y esperamos que tengan una linda tarde. Doctor, Muchísimas gracias a todos. no era que si tenía número telefónico en caso de alguna consulta o correo electrónico. Perfecto. Y ya. Sí, ahí se los puedo facilitar, el correo de la U, no hay problema, vamos a ver. Ok, ¿no? Entonces, por medio de la junta ahí, tal vez. En caso de. Ajá. Ahí está, por cualquier cosa. Ok, muchas gracias. Perfecto. Que tengan un lindo día. Hasta Muchas luego. gracias.